El Señor me los bendiga y me los guarde con ustedes. Nancy Alfaro, su servidora con Whip of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia. Y hoy les traigo un mensaje y creo que es una palabra de parte del Señor. Y mientras escuchas este mensaje, abre tu espíritu para que Dios te revele aún más con su palabra de lo que Él quiere hablarte específicamente a ti que me oyes en este momento. La palabra de hoy se llama sembradores de su palabra. Y esta palabra nace en el día de hoy, hace un par de horas, mientras le oraba al Señor y le pedía que me diera la palabra para el día de hoy. El Señor, yo caí en un sueño profundo y mientras dormía tuve una visión. Y en esta visión yo veía un porrón, un envase de tierra muy negrita. Pero no parecía haber nada en ese porrón. Mas, sin embargo, en mi espíritu yo discernía que en ese porrón habían semillas que aún no habían germinado. Y comencé a indagar y preguntarle a Dios qué era lo que Él me estaba enseñando con ese porrón de tierra. Y me fui a la Escritura a buscar en cuanto a semilla, en cuanto a siembra, a ver qué discernía mi espíritu y qué el Espíritu Santo me revelaba. La primera escritura la conseguí en 2 Corintios 9, 10, 11 y dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y amados, cuando yo leía esta palabra, en esta palabra vemos que estamos viendo un principio. El primer principio es que dice que Dios es quien provee la semilla. ¿Y se la provee a quién? Al agricultor. Así que nosotros somos agricultores, ¿verdad? O sembradores de su palabra, sembradores de la semilla que Dios nos da. Ahora, en este caso, en el contexto de esta escritura, se está hablando de ofrendas, se está hablando de una semilla que se siembra, que produce, que alimenta, y dice que a medida, ¿verdad?, que el Señor nos da pan para comer, nosotros volvemos a sembrar y sembramos en la vida de otras personas. Entonces vemos aquí a la semilla en el contexto del dar generosamente. Y vemos a través de la palabra cómo la semilla se va representando de ciertas maneras, pero una cosa tiene en común, que la semilla trae un fruto, que la semilla va a producir algo. Así que Dios nos da semilla a cada uno de nosotros para sembrar. Ahora mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la semilla que Dios nos ha entregado? El Señor me decía cuando yo veía ese porrón, que hay muchos que han sembrado y aún no han visto el fruto. Aún no se ha desarrollado. En esa profundidad, en esa tierra, en esa oscuridad, hay una vida que está a punto de germinar. Y quizás esta parte, esta revelación de la palabra, quizás es para ti, mi amado pastor, o para aquellos de ustedes que han estado sembrando palabra, quizás es a un hijo tuyo, a un ser querido, quizás tú has estado invirtiendo en la vida de una persona, o quizás tú dices, Señor, me siento cansado, siento que mi vida no tiene propósito, tanto sembrar y aún no he visto la cosecha. Y te sientes extenuado porque no has visto el fruto. Pero te recuerdo que a quien le corresponde traer esa cosecha es a Dios. Así, amado, que no te desanimes, porque Dios te dice hoy que no te impacientes porque aún no puedas ver la obra de Dios completa en ti. Toda semilla debe morir para germinar. Hay un proceso y un tiempo para esa muerte, así que no te desesperes. Si vuelvo otra vez a ese porrón, era una tierra negra, era una tierra fértil,
pero no se veía nada. Mas, sin embargo, había una vida, había algo a punto de germinar que aún no se ve a la vista humana, pero que hay un proceso. De hecho, la palabra de Dios nos habla en muchos versículos de la siembra y la cosecha. En 1 Corintios 15, empezando en el versículo 36, aunque está hablando de nuestros cuerpos celestiales, hay un principio de siembra que quiero leerte aquí. Dice, cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Hay semillas, mis amados, que deben morir. Porque dice, y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo que vemos, ¿verdad?, que hay distintas clases de semilla, pero vemos el mismo principio. La semilla debe morir para nacer de nuevo. Y mis amados, quizás tú estás viendo un proceso de muerte para volver a nacer. Hay cosas que tú has sembrado en lo secreto. Hay cosas que tú has hecho que solo Dios conoce. Tú has invertido en personas, has dado generosamente a personas. Tú has estado invirtiendo en la vida de alguien porque sabes, esa persona Dios lo ama y tiene potencial. Y tú quizás ahora estás desanimado, quizás Dios te ha puesto a trabajar en una iglesia y no has visto el fruto todavía. Tú dices, mira, he estado predicando, pero Padre, no veo el crecimiento, no veo que haya ese germinar. Y Dios te dice, no te desanimes, amado. Hay otra palabra que la conseguimos en Marcos 4, versículos 14 y 15, y dice, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Aquí vemos la semilla como la palabra de Dios. En el verso anterior vimos la semilla como algo generoso, como nuestro dinero, nuestra ofrenda. Vimos la semilla, distintos tipos de semilla que podemos sembrar y conforme a lo que sembremos, veremos la planta, veremos el fruto. Ahora estamos viendo aquí en la palabra de Dios que el agricultor somos cada uno de nosotros, siembra la palabra, lleva la palabra de Dios a otro y dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Y en un momento vamos a hablar, ¿verdad?, de esas semillas y dónde se siembran esas semillas. Pero la semilla es la palabra de Dios. Ahora, también vemos en el mismo capítulo de Marcos, en el versículo 4, versículos 30 al 32, dice parábola de la semilla de mostaza. Y dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Mis amados, el reino de los cielos también representa esa semilla. Fíjate, la semilla es algo tan pequeño que empieza muy pequeñito, pero si te das cuenta puede llegar a ser una planta muy grande y dice al punto que sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Mis amados, hay semillas que requieren más tiempo para crecer, más tiempo para germinar. ¿Sabes que Jesús envió a sus discípulos a sembrar la palabra? Eso lo vemos en Lucas 10, del 1 al 4, dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos.
No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Mis amados, siempre hablamos de los 12 discípulos, pero aquí vemos que Jesús envió a otros 72 discípulos y los envió a todas las ciudades. Cada uno de ustedes que escucha este mensaje son discípulos de Dios. Nosotros tenemos la obligación de llevar esa palabra de Dios a todas las ciudades, al lugar donde tú estés, a donde Dios te plantó. Yo quiero que tú te imagines que Dios te entregó un porrón de tierra y allí hay semillas que tienen que ser sembradas. El Señor te ha entregado un territorio para sembrar su palabra. Y a cada uno de nosotros nos ha dado una ciudad, un territorio, un lugar de trabajo, una pista de motocross, un centro de arquería. Quizás es en tu consultorio, quizás es en la escuela donde vas, en la universidad donde estás, quizás es la vecina que está al lado tuyo. El Señor te ha enviado con tierra fértil para ir y sembrar su palabra. Mis amados, nosotros somos los agricultores y no podemos desfallecer cuando estamos sembrando la palabra de Dios. A veces podemos sentir que la gente no escucha, pero debemos continuar. Veamos el ejemplo de Jeremías. Jeremías, él tuvo un clamor y una queja a Dios, porque Jeremías fue a predicar a un pueblo que no lo iba a escuchar. Fíjate lo que decía Jeremías. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Y dice, cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Acuérdense que Jeremías fue un pueblo que no lo escuchó. Y él estaba advirtiendo al pueblo de Israel que venía destrucción y la gente se burlaba de él. Y dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Y dice, he oído muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él, mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Amados, aquí vemos a un Jeremías que estaba frustrado, porque a él le tocó una labor difícil. Y amados, a veces nos va a tocar llevar la palabra a personas que no van a querer escuchar. Pero alguien tiene que hacer el trabajo de Jeremías. Alguien tiene que ir a predicar a esas personas que quizás nunca oirán, pero no tendrán la excusa de decir, Señor, nunca conocimos de ti. Señor, nadie nos predicó de ti. Así que, mi amado, hoy yo te digo, aunque pareciera difícil y aunque pareciera que esa semilla no crece, predica y siembra la palabra de Dios. Te hablaba que la palabra de Dios era la semilla y vemos en Mateo 13, 1 y 9 para terminar, dice así, parábola del sembrador. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron.
Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mis amados, me llamaba la atención que en esa visión que el Señor me enseñó, yo creo que la semilla que el Señor nos estaba hablando era de esas semillas que caen en tierra fértil. Porque la tierra de ese porrón era bien negrita. No había las características, ¿verdad?, de los otros tipos de semillas. Creo Dios te ha enviado a un lugar donde va a haber tierra fértil. Y tú vas a ver que vas a producir una cosecha del 30, 70 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Mis amados, escucha hoy la palabra del Señor. Escucha lo que Dios te dice. Dios te ha enviado a sembrar en una tierra fértil. Yo sé que hay corazones que están endurecidos. Pero aunque con tus ojos tú veas un corazón endurecido, piensa que hay tierra fértil. Pídele al Señor que haga el corazón de esas personas tierra fértil para que cuando tú des la palabra, esa palabra germine y traiga cosecha. La voluntad más hermosa de Dios es que nosotros podamos oír su palabra y podamos cumplirla. Dios no quiere que su palabra caiga entre espinos ni entre pedregales. Dios no quiere que Satanás se robe la palabra. Él quiere que prepares tu corazón para recibirla. Así que si hoy tú me escuchas, hay alguien a tu alcance. Quizás no está al alcance de una iglesia, de un pastor o de un gran evangelista. Quizás tú eres la persona indicada para sembrar la semilla en esa tierra que el Señor te ha entregado. Mi amado, no te desanimes. Ve y habla de las buenas nuevas del Señor a otra persona. Aún hay tiempo. La venida del Señor está cerca y más que nunca debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo, predicarle a las personas, hablarles del amor de Jesús, porque hay alguien que está esperando que esa semilla sea sembrada en su tierra. Así que Dios te bendiga en esta hora. Yo espero que puedas reflexionar y que Dios te siga hablando a través de su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta palabra ha sido de bendición, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Así es que lo vas a conseguir. Dale a la campanita, danos el like, comparte este mensaje con otros. Dile a otros que aquí desde Whip of Wisdom estamos compartiendo las buenas nuevas de Dios todos los martes en inglés, en español y todos los lunes en inglés. Así que conéctate con nosotros y deja que ese mensaje sea propagado para que todos puedan oír la palabra de Dios. Bendiciones, Dios te bendiga, los quiero en el amor del Señor.